Bien, vamos a comenzar, amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús. Paz a vosotras. Estamos de vuelta en el Gracias a tiempo de vos. estudio de la voluntad de nuestro Dios. Bienvenidas, mis hermanas, pues Gracias estamos de igualmente. regreso después de un tiempo de concilio, de ocupación muy importante, necesario, hermanas, para la iglesia y para la fe que abrazamos. Estamos de regreso y el día de hoy pues vamos a comenzar un cuaderno de lección nuevo, ¿no? Un trimestre que comienza con grandes enseñanzas y que vamos a orar, hermanas, para que Dios pues edifique el corazón de cada uno de nosotros como lo ha sido a través de este hermoso cuaderno que terminamos, La Mujer Espiritual. La última lección no tuvimos la oportunidad de leerla, pero seguramente ustedes en la reunión sabática de en sus localidades, tuvieron oportunidad de considerarla. Vamos a hacer una oración, mis hermanas, para llevar a cabo este tiempo de estudio. Acompáñenme, por favor. Sí, hermano. Soberano y eterno Rey, Creador del universo, Dios omnipotente, que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre. Una vez más, Padre eterno, con humildad al lugar excelso donde tú moras, elevamos nuestra súplica y te damos gracias por tantas cosas que nos permites llevar a cabo en el transcurso de este día. Gracias, eterno Señor, porque nos resguardas con tu bien y con tu bondad, Padre eterno, y nos provees del alimento nuestro que es tan necesario, Señor, para nuestro sustento, como del mantenimiento requerido, Señor, que procuramos siempre cada día. Gracias, Padre eterno, porque en la parte espiritual también te acuerdas de nosotros y en esta ocasión, Señor, nos provees el alimento espiritual que nutre nuestra alma, que nos direcciona, Padre eterno, hacia lo que es edificante, a lo que agrada a tus ojos, y por eso en esta hora de la tarde te invocamos, Señor, para suplicarte, seas en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu y nos permitas considerar tu palabra, eterno Señor, a través de este tema que habremos de proponer. Bondadoso Dios, que cada uno de nosotros sea edificado a través de tu palabra, que seamos, eterno Dios, un terreno limpio y dispuesto para que tu palabra sea sembrada y germine y haga producir, Señor, tu voluntad con la excelencia y la dedicación que tú esperas de cada uno de nosotros. Quita lo malo, Señor, que hay en cada uno de nosotros, cambia nuestro pensamiento, transforma nuestra voluntad al pensamiento de tu Hijo Jesucristo y permítenos ser, eterno Dios, como tú has predispuesto a través de tu voluntad. Recibe nuestra gratitud y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a este tiempo de estudio, a quienes pueden edificarse a través de la retransmisión de este tema. Que todo sea para tu honra y gloria y que logremos así, eterno Dios, como congregación, buscar ese crecimiento espiritual que a ti agrada. Te damos gracias por todo lo concedido en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, pues estamos considerando un cuaderno nuevo. Ya les compartíamos por ahí en la primera lección de este cuaderno femenil titulado Construyendo un propósito. Y es importante el título porque precisamente ahora que consideramos la primera lección, entenderemos qué es construir un propósito. Vamos a leer el prólogo rápidamente, hermanas, si tienen por ahí sus copias o su material digital. Vamos a considerar el prólogo porque es importante que entendamos parte de lo que concierne al estudio que ahora está en nuestras manos y consideremos la intención con que el Departamento Femenil Internacional, juntamente con el educativo y la Administración General, pues procuran esta enseñanza delante de nosotros. Dice así el prólogo en la página número 3, mis hermanas. Amadas hermanas, en la bendita fe del Señor Jesús, paz a vosotras. El cuaderno Construyendo Propósito surge con el deseo de fortalecer la vida espiritual de las hermanas de la Iglesia de Dios Israelita, ayudándolas a redescubrir el valor de servir, obedecer y perseverar en medio de los desafíos de la vida. Cada lección invita a mirar el ejemplo de Nehemías no solo como un líder histórico, sino como un modelo de fe, disciplina y sensibilidad ante las necesidades del pueblo de Dios. A través de este estudio se busca que cada mujer pueda reflexionar sobre su propio llamado y comprender que la reconstrucción espiritual comienza en el corazón. Así como los israelitas se esforzaron por levantar las murallas que protegían Jerusalén, nosotras también somos llamadas a edificar muros espirituales en nuestras vidas, muros de fe,
de obediencia, de oración y de amor. Construir propósito significa vivir con dirección divina, entendiendo que cada paso, decisión y acción debe tener como fundamento la voluntad del Altísimo. El contexto histórico del libro de Nehemías se sitúa después del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel regresó a una Jerusalén en ruinas. Aunque el templo y las murallas podían restaurarse con esfuerzo humano, el verdadero desafío era reconstruir el corazón del pueblo. Nehemías, quien servía como copero del rey Artajerjes en Persia, sintió un profundo dolor por la condición de su nación. Ese sentimiento de compasión lo impulsó a orar, planificar y actuar bajo la guía de Dios, demostrando que la sensibilidad espiritual puede transformar cualquier circunstancia. Recordemos a través de esta valiosa historia la importancia de mantener un corazón dispuesto a servir y una fe firme para reconstruir lo que el pecado, el desánimo o la rutina han derribado. Así como Nehemías confió en la dirección divina para restaurar los muros de Jerusalén, nosotras también debemos aprender a dejar que Dios edifique en nosotras una vida con propósito, orden y esperanza. Que nuestro Dios las bendiga. Paz a vosotras es el deseo de nuestros hermanos, la intención con que nos comparten esta primera lección, la lección número 1 de nuestro estudio, hoy domingo 28 de diciembre del 2025 todavía. Consideramos la primera lección de este trimestre, mis hermanas, y el título de la lección es Sensibilidad y Compasión. Bueno, en este asunto vamos a empaparnos de este conocimiento. Voy a compartirles pantalla, mis hermanas, y vamos a considerar el título de esta lección titulada Sensibilidad y Compasión. Vamos, amadas hermanas, a pasar a en este segundo plano. Vamos a considerar el objetivo de esta lección. Vamos a leer el objetivo, mis hermanas, que comentamos en este punto del tema que estamos ahora considerando. Tenemos por aquí a nuestra hermana Carmelita, que nos apoya en la lectura del objetivo. Adelante, hermana Carmelita, por favor. Sí, hermano, claro que sí. Dice, objetivo, despertar un corazón sensible ante la necesidad espiritual del pueblo de Dios, aprendiendo a orar y actuar con compasión y humildad. Amén. Así es un objetivo muy importante. Despertar un corazón sensible, hermanas, pues es algo que puede parecer de pronto complicado. Vivimos en un mundo y nuestra sociedad es tal que de pronto nos hacemos duros, ¿no? Insensibles ante todas las situaciones, sobre todo por esto que anuncia la palabra de nuestro Dios cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos, ¿qué pasa? Se resfría, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos un hermoso objetivo que nos lleva también a una lectura bíblica, mis hermanas. Esta lectura bíblica está en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al versículo 11. Hermana Yared nos hace favor de apoyarnos en la lectura. Gracias. Sí, hermano. Adelante. ¿Hay problemas si lo leo de mi Biblia o quiere que lo lea de la pantalla? Sin problema, hermano, donde se acomode. Ok, lo voy a hacer de mi Biblia, hermano. Correcto, adelante. Dice así, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaret. Dios le bendiga. Es importante la lectura que ahora consideramos y interesante, hermana, saber el tiempo en el que esto sucede. Como todos lo hemos escuchado, seguramente ocurre una situación en el caso de, del pueblo de nuestro Dios, un exilio, mis hermanas, que es primeramente anunciado por nuestro Dios, ¿no? A través de los profetas. Y hay una mención que nosotros tenemos en la palabra de nuestro Dios. Por aquí les comparto un cuadro que habla del exilio en Babilonia. Y se dice, hermanas, que pues todos ubicamos este aspecto. Miren, voy a ampliar un poco. Tenemos el año 606 antes de Cristo, en el que se hace el primer cerco. Este primer cerco es hecho por Nabucodonosor y sus generales, ¿no? En el 606, precisamente, un gran profeta de nuestro Dios, el profeta Daniel, es transportado a Babilonia. Posteriormente, en el año 599 a.C., sucede el segundo cerco. En este segundo cerco, Nabucodonosor vuelve a visitar Jerusalén, la invade nuevamente y se lleva parte de la, de la gente que vivía en aquel lugar, de la población. Pero en el año 588 sucede lo inevitable, y entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, mis hermanos, invade Jerusalén nuevamente y entonces la toma cautiva, destruye el templo, destruye la ciudad, se hace un gran desorden en este sentido, y vienen un periodo de tiempo de 70 años, ¿verdad? Porque estos 70 años de castigo que Jeremías 25:11 menciona, si leen sus Biblias, ahí el profeta Jeremías está hablando de 70 años de castigo. Esta contabilidad comienza aquí en el 606, mis hermanos, ¿no? Lo que vamos a hacer es ubicarnos en tiempo. Vamos a ubicar la época en la que estamos entendiendo al profeta Nehemías. Estos 70 años se cumplen del año 606, en que se hace el primer cerco de Babilonia a Jerusalén, y se cumplen en el año, si nosotros restamos 606, 70 años, esto a cuenta nos va a llevar al año 536. En el año 536, dice Esdras capítulo 1, vamos rápidamente a estas lecturas. Me es importante tener en cuenta esta parte porque diríamos que es necesario entender el contexto de tiempo en el que suceden todas estas cosas. Dice Esdras capítulo 1, mis hermanas, versículos 1 al versículo 3. Leo rápidamente.
Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, en el año 536, que estamos ahora considerando, algunos personajes como Esdras, como Zorobabel, si ustedes leen el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Esdras, se van a dar cuenta que en este año, en el 536, al cumplirse los 70 años de exilio en Babilonia, Dios excita, dice el pasaje, el espíritu de Ciro, y entonces rey de Persia. Entonces él hace un edicto en el que da libertad a que todos los judíos que quieran volver regresen a Jerusalén, pero con un propósito en particular. ¿Cuál era ese propósito, hermanos? El propósito era reconstruir el templo, porque lo leemos en el versículo 2. Entonces, esa primer comitiva que se da en el año 536, que estamos viendo ahora en ese recuadro, eh, liderada por Esdras y Zorobabel, llegan a Jerusalén, dice el capítulo 3 de Esdras, hermanos, aproximadamente en el año 535. Eso es la fecha que nos da Usher en su cronología. Y dice el capítulo 3 de Esdras, versículos 1 en adelante. Y llegado el mes séptimo, ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta cuanto al rito de cada cosa en su día. Dice, y además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Aquí viene lo importante. Mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Entonces, esto quiere decir que, eh, hermanos, llega la comitiva de Esdras y Zorobabel junto con muchas familias que quisieron regresar a Jerusalén para reedificarla. Ellos tenían un propósito, el propósito de levantar el templo que había sido destruido. Efectivamente, ellos levantan el templo y a este templo se le pone el nombre de este personaje que estamos viendo aquí abajo, hermanas. Se le llama a ese segundo templo que se reedifica después del regreso de Israel de cautiverio, se le conoce como Templo de Zorobabel, porque es este hombre que lidera esos trabajos, quien organiza toda esa obra. Después tenemos en este mismo cuadro tenemos una segunda fecha que parte del 536 al 446, en el que ubicamos el libro de Nehemías. ¿Cuántos años pasan del 536 al 446, mis hermanas? Pues dice que 90 años, ¿no? 90 años Sí. pasan desde este tiempo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver del 536 al 446, nos damos cuenta que son 90 años, pero 90 años más 70 años que se han transcurrido desde el cautiverio, dan un total de ¿cuánto? 160 años. Entonces aquí tomamos una tercera fecha. Desde el 606 hasta el 446, efectivamente, hermanas, transcurren 160 años. Esto es importante, quiero compartirlo con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Es importante el cuadro que les mencionaba ahora, porque nos vamos a dar cuenta, pues, que Nehemías sucede este hecho, ¿no? Que mencionaba la lectura que hacía mi hermana Jared. Como había pasado ya tanto tiempo, 90 años aproximadamente,
Entonces Nehemías encuentra a alguien de sus hermanos, de sus compatriotas, y les pregunta cómo va Jerusalén, cómo está el pueblo, ¿no? Porque en teoría ya hacía 90 años que Esdras y Zorobabel habían regresado, ¿qué? Jerusalén. Pero entonces cuando Nehemías pregunta acerca de las condiciones en las que están viviendo en Jerusalén, su hermano y los personajes que van con él le dicen, no, las cosas no están fáciles en Jerusalén. El templo pues ya está reconstruido, tenemos algunas mejoras, pero la situación en Jerusalén está complicada. Entonces, si leemos el libro de Nehemías, hermanas, nos vamos a dar cuenta que dice el relato, ellos mencionan que Jerusalén es saqueada todos los días, dice, todas las noches suben pueblos comarcanos, pueblos que están cerca de Jerusalén, en sus límites, y nos roban, nos quitan lo que tenemos y ha sido muy complicado. Entonces es importante hacer mención de esto que les compartí ahora, porque es importante mencionar que 90 años después del cautiverio, todavía no encontraba Jerusalén una estabilidad. Y esto, hermanas, no era posible, pues precisamente porque lamentablemente el pueblo de nuestro Dios estaba haciendo caso omiso de la voluntad de nuestro Dios, estaban de alguna forma como que ignorando la voluntad de nuestro Dios, estaban pasando por alto muchos aspectos, ¿no? Había muchas situaciones que se daban en el pueblo del Señor. Israel no encontraba estabilidad, y parte de esa inestabilidad pues surgía del hecho, hermanas, en el que Israel no tenía murallas, no estaba delimitado. Para nuestro tiempo eso no es trascendente, pero para el tiempo en el que la Escritura narra estos hechos, un pueblo que no estaba protegido, un pueblo que no tenía límite, una muralla que le limitara, que le protegiera, era un pueblo pues muy expuesto, ¿no? En cierto sentido. Bueno, volviendo a este aspecto que hablábamos de Nehemías, lo importante es que Nehemías escucha estas narraciones. A Nehemías le pesa mucho, ¿no? Le pesa mucho saber este hecho, porque no obstante que él tenía ya tiempo viviendo en Media y Persia, pues se sentía de alguna forma comprometido para con el pueblo de nuestro Dios. Le causaba mucho dolor, mucha nostalgia saber que su pueblo no estaba bien, y entonces dice la Escritura que él viene en ayuno y oración delante de nuestro Dios y pide la dirección de Dios, porque Nehemías ocupaba un puesto, como lo vamos a ver más adelante, que no era cualquier puesto, hermanas, ¿eh? Él era un copero. Para nuestros tiempos, pues las políticas, ¿no?, de relación han cambiado, pero digamos que él era un personaje de mucha importancia en el gobierno de Media y Persia, porque al ser copero del rey tenía facultades que no cualquier persona tenía. Lo vamos a considerar en los pasajes que vamos a leer a continuación. Bueno, el versículo clave dice de esta manera, hermanas, y algunos ciertamente reprendedlos cuando contienden, mas a los otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia haciendo diferencia. Voy a compartirles la versión Peshita de esta lectura de Judas capítulo 1, versículos 22 al versículo 23. Es importante lo que la versión Peshita menciona, porque cambia en cierta forma, ¿no? Es un poco más clara en el sentido de lo que menciona el pasaje. Dice así la misma lectura, hermanos. No obstante, algunos de ellos arrebátenlos del fuego, y cuando se hayan arrepentido, tengan misericordia de ellos con temor, dice esta versión. También dice, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por la carne. Bueno, entonces, la carta de Judas hace mención a la necesidad que todos tenemos de ver por otros que se han descarriado del camino, que tienen dificultades para acercarse a nuestro Dios.
que tienen la dificultad para, para encontrar su camino espiritual, ¿no, hermana? Su crecimiento. Y de ese asunto, pues, habla este tema titulado Sensibilidad y Compasión. Vamos al tema bíblico, mis hermanas, y en este tema bíblico vamos a pedir la participación de algunas de nuestras hermanas que ya se encuentran, con nosotros acompañándonos. Vamos a invitar a alguna de nuestras hermanas a apoyarnos con los pasajes que estamos por leer a continuación. Hermana Juanita Morín, es tan amable de apoyarnos con los primeros dos párrafos. Gracias. Pasa vos, hermano. Sí, hermano, está bien. Hermana. En el libro de Nehemías relata uno de los momentos más difíciles y esperanzadores del pueblo de Israel. Después de 70 años de cautivo en Babilonia, muchos israelitas regresaron a Jerusalén, pero la ciudad seguía en ruinas. Los muros estaban destruidos, las puertas quemadas y el pueblo se encontraba vulnerable. Aunque algunos habían vuelto antes bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras, aún faltaba una restauración más profunda espiritual. Nehemías vivía espiritual, sí. Nehemías vivía lejos sirviendo como copero del rey Artajerjes en Persia, pero al escuchar el estado de Jerusalén, su corazón no pudo permanecer indiferente, lo que para otros era solo una noticia. Para él fue un llamado. Así comenzaba esa historia, con un hombre que al ver el dolor de su pueblo, entendió que Dios puede usar la sensibilidad y la compasión como el primer paso hacia el cumplimiento de un propósito mayor. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Dios le bendiga. Bueno, en el primer párrafo, hermanas, analizamos este hecho que sucede después del cautiverio. Hay una mención en el párrafo que nuestra hermana Juanita leía en el primer párrafo, donde se hace mención de después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Digamos que es una mención, hermanas, muy retórica, ¿no? No quiere decir que recién habían cumplido los 70 años, es decir, el tiempo de exilio en Babilonia ya había transcurrido. Eso es lo que nuestro cuaderno menciona, por el cuadro que compartíamos con ustedes, ¿no? Del año 606, que es el primer cerco en Jerusalén, al 536 se cumplen los 70 años. Al cumplimiento de esos 70 años, Zorobabel y Esdras, el escriba, regresan a Jerusalén con un contingente de personas que querían ayudar pues la causa de reconstruir el templo. Poco tiempo después, 90 años después, de acuerdo a la cronología, porque fechamos la carta de Nehemías, el libro de Nehemías en el año 445. Mira, están pasando Entonces, allá en México. entonces, Sí, hermanas, precisamente, que lo están pasando los de la suroeste. vean, por ahí tenemos un micrófono abierto, procuren cerrarlos, hermanas. ¿El de la mujer? Sí, pero no, voy a ver. Ay, me sale. No te sale. Entonces, les decía, hermanas, el asunto que mencionábamos sobre los 70 años del cautiverio que se cumplen, pues en efecto, hermanas, ¿no? Transcurren en el lapso de tiempo que hemos mencionado. Posteriormente, cerca de 90 años después, es decir, 90 más 70, 160 años desde que Jerusalén fuese transportada a Babilonia, y 90 años después del cautiverio, se da este hecho, ¿no? El
gobernante o el satrapa, porque con este nombre se conoce a este Nehemías, el personaje que escribe su libro y que tiene como cargo ser copero del rey. Vamos a Nehemías capítulo 2, mis hermanas. Dice Nehemías capítulo 2, versículos. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos 1 y versículos 2, hermanas. Dice así: y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces, ya lo decíamos, Nehemías, el Nehemías que menciona la escritura y que Usher fecha en el año 446 de antes de Cristo, pues es un personaje, hermanas, que vivía en Media y Persia, perdón, vivía lejos de Jerusalén, pero al enterarse de esta situación, él siendo copero del rey, ora a Dios, como lo leía nuestra hermana Yaret, implora el favor de nuestro Dios. Si retomamos esa cita de Nehemías capítulo 1, versículo 11, dice así la escritura: ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué implicaba, amadas hermanas, ser copero del rey en el tiempo en el que para el que Nehemías escribe todo esto? Bueno, de acuerdo a los comentaristas, era una labor importante. Quien tenía el cargo de copero del rey tenía una labor muy, muy, muy imprescindible y extrema, porque el copero era el encargado de dar el vino al rey, pero también era el encargado de tomar de ese vino antes de ofrecerlo al rey para saber si no estaba envenenado, ¿no? Entonces, imagínense, hermanas, o sea, menciono este hecho porque lo que vamos a ver en adelante es que pareciera ser que Nehemías y el rey eran íntimos, ¿no? O sea, conocidos. Entonces, Nehemías hacía un trabajo muy importante. Los comentaristas citan este hecho, el hecho de decir que un copero en las salas de un reino era alguien imprescindible, muy importante, porque era quien tomaba la copa, la daba en la mano del rey, pero antes, no sin antes haberse cerciorado de que ese vino estuviese en condiciones óptimas para ser bebido, ¿no? Como diciendo, pues, si el copero no se muere, entonces el rey tampoco, ¿no? Hermanos, entonces se da esta situación. Viene Nehemías delante del rey, como lo leemos en el capítulo 2. El rey lo contempla, ¿no? Le, le considera y le dice: ¿qué es lo que te pasa? Porque no estás enfermo. Lo que tu rostro refleja es quebranto de corazón. Y sucede, mis hermanas, que entonces Nehemías, como lo veremos a través de los párrafos, eh, encuentra en la oración y en el ayuno, en la súplica a nuestro Dios, pues la respuesta a tantas necesidades que que tenía, ¿no? Tanta necesidad que él tenía de ser ayudado. Vamos a invitar a alguien más de nuestros hermanos y hermanas que están en la reunión. Por aquí veo a mi hermano David Arias. Adelante, bueno, es el nombre que tiene la Hermano, pasa. Adelante, mi hermano, pasa a vos. Yo- Tenemos un problemita con su audio, hermano. No se escucha muy bien. Entonces, no se preocupe, hermano. No se preocupe, hermano. Mire. Sí, hermano David, damos participación a alguien de nuestras hermanas, no se preocupe. Y ahorita, en cuanto mejore un poquito la señal, ya le damos participación. No se fije, hermano. Vamos a invitar a nuestra hermana que está aquí como Joaquis.
Adelante, hermana Yokis, nos apoya, nos comenta su nombre, sería muy bueno, hermana. Por ahí tengo un que es de Pasa vos, Ocean City. hermano. ¿Pasa vos, Marita? ¿Cuál es Sí, su nombre? mi nombre es Joaquina, nada más que Joaquina. está muy largo y para más cortito, pues lo puse Joaquina, Joaquín. está bien, hermana. Joaquina, está bien, hermana Joaquina, Este, bienvenida. Nos apoya con los siguientes dos párrafos, por favor, gracias. es de la escuela femenil, ¿verdad? Sí, hermana. Página 4, tercer y cuarto párrafo, por favor, gracias. Muy bien. Sí, hermano. Adelante. La segunda, el segundo párrafo. Es tercer párrafo donde dice Nehemías, Ah, no sí, se limitó. Y cuarto, sí, hermana, por hermano. favor, gracias. Sí, hermano. Dice así. Adelante. Nehemías no se limitó a lamentarse, sino que sintió la necesidad de buscar a Dios del cielo para hallar dirección. Su dolor no fue un impulso pasajero, sino el inicio de una transformación espiritual que le permitía convertirse en instrumento de restauración, al igual que cada una de nosotras podemos ser. Nehemías 1:3-4. Nehemías no era un profeta ni un sacerdote, era un hombre con una posición cómoda en el palacio del rey Artajerjes. Sin embargo, su corazón no se endureció ante el sufrimiento de su pueblo. Aprendió que la verdadera sensibilidad no depende de la posición social, sino de la disposición del alma para escuchar el clamor de los demás. Romanos 12:15. Su primera reacción fue orar. No buscó culpables ni ideó planes apresurados. Reconoció que las ruinas de Jerusalén no eran solo físicas, sino también espirituales, resultado del pecado y la desobediencia. Por eso comenzó su oración con confesión y humildad, incluyendo su propio arrepentimiento. Esta actitud enseña que la compasión auténtica nos lleva a asumir responsabilidad y a buscar el perdón de Dios antes de actuar. Salmo 51:17. Amén. Gracias, hermana Joaquina, Dios le bendiga. Rápidamente, hermanas, entonces dice Nehemías capítulo 1, versículo 4, que cuando Nehemías escucha el relato de su hermano Anani y de los hermanos que le acompañaban, pues él dice que se pone triste, ayuna, ora, pero también hace una oración hermosa de confesión, hermanas. Algo que me llama la atención de la oración que Nehemías hace en la lectura que nuestra hermana Yared nos compartía, es esa inclusión que él hace, hermanas. Saben que a nosotros la palabra de Dios nos llama a orar por los hermanos. Orad los unos por los otros, dice la Escritura. A través de la carta a Santiago dice que debemos llamar a los ancianos cuando alguno está en necesidad y los ancianos deben orar por él y si estuvieren pecados, también sus pecados les serán perdonados. Entonces el ejercicio de la oración es muy importante para nosotros, Dios nos llama a ello. Pero en este punto, digo, es muy raro, ¿verdad? Escuchar algún predicador agregarse, ¿no? A esa, solicitud de compasión. Cuando nosotros leemos la oración de Nehemías y se dan a la tarea de hacerlo, como ya lo hicimos, no voy a repetirlo. Quiero retomar otra lectura, hermanas. Dice Daniel capítulo 9. Quiero proponer otra lectura, Daniel 9. Vayamos a Daniel capítulo 9 porque Daniel es quien hace la oración de confesión cuando los 70 años del exilio terminan, mis hermanas. Pero me llama la atención que siendo Daniel un hombre justo, recuerden que Daniel es transportado a Babilonia en el primer cerco, pero cuando él hace la oración, al igual que Nehemías lo hace 90 años después,
Daniel hace algo maravilloso, hermanos, algo que me llama la atención y que precisamente tiene que ver con el tema que estamos ahora viendo, sensibilidad y compasión. Dice Daniel capítulo 9. Voy a leer rápidamente desde el versículo 1, mis hermanas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Daniel realmente nuevamente lo reafirma, que serían 70 años de cautiverio. Versículo 3. Y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Si ustedes siguen la lectura, que es una oración hermosa, muy parecida a la que Nehemías lleva a cabo, algo que me llama la atención de estos dos personajes tan importantes, hermanas, es que en el caso de Daniel, que estamos ahora comentando, él era un hombre muy justo, hermanas. Era un hombre muy santo, dedicado a Dios, un hombre al que Dios le dio la facultad de engrandecer el nombre de Dios en medio de la nación babilónica, un hombre que Dios utilizó para ensalzar su gloria en medio de las naciones extranjeras, ¿no? Pero lo vemos aquí incluyéndose en una oración pidiendo perdón a Dios por el pecado de él y de todo su pueblo. Y pienso que en ocasiones cuando oramos a Dios para pedir por la necesidad de algún hermano, nos hace falta esta parte, ¿no? De sabernos pecadores, de sabernos transgresores, porque de alguna forma lo somos, ¿no? De alguna forma lo somos aún a través de nuestras debilidades y deficiencias. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, lo éramos. El apóstol Pablo en carta a Romanos capítulo 6 dice que siendo aún nosotros flacos, Cristo Jesús murió por nosotros. Y entonces esto nos da una condición. ¿Qué es hablar, hermanas, de sensibilidad y compasión? El diccionario lo define sensibilidad como la capacidad de percibir estímulos externos o internos a través de los sentidos, la capacidad emocional de sentir compasión o ternura. Y la compasión se define como un sentimiento profundo de empatía y ternura hacia el sufrimiento ajeno que nos impulsa a querer aliviarlo y actuar para reducirlo ayudando. No es son dos cosas que decíamos al comienzo de nuestra lección, probablemente puedan costarnos un poco de trabajo, porque el mundo en el que estamos, pues es un mundo que se ha corrompido, un mundo que ha, eh, de alguna forma enfermado, como dice el profeta Isaías, que ha transgredido los mandamientos de Dios, que se ha perdido en su propósito, que ha perdido valores, que ha perdido sensibilidad, que se ha hecho duro, ¿no? Pero Dios nos llama ahora, mis amadas hermanas, a tener un pensamiento diferente. Y en este sentido, recordamos palabras del apóstol Pablo a través de carta a los Efesios, capítulo 4, cuando él dice que debemos, hermanos, dejar la pasada manera de vivir y dejar que Dios sobre en nosotros su voluntad a través del nuevo hombre que Dios nos ha inspirado, el hombre que está aconsejado de acuerdo al ejemplo de Jesucristo, ¿no? Al ejemplo del Hijo de Dios que nos llama, hermanas, a vivir en esa condición. Entonces, veíamos algunas citas que vamos a considerar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, mis hermanas. Romanos 12, versículos 15. Dice de la siguiente manera, y es una cita que nos invita a tener en consideración la necesidad de otros. Dice así Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nehemías nos da este gran ejemplo. Job capítulo 30, versículo 25, es otra cita que podemos agregar para el estudio de esta lección femenil el próximo sábado. Dice Job 30:25 así, mis hermanas.
el profeta Job, el siervo Job, habla y dice lo siguiente: ¿no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Entonces aquí Job nos hace ver que él tenía el mismo sentimiento, el mismo espíritu que en su momento mostraron Nehemías, el copero del rey, y Daniel, profeta, ¿no? Entonces hablamos de un mismo espíritu que ha trabajado en el corazón de hombres y mujeres que han creído en Dios y que les ha dado esta situación de sensibilidad y compasión, esta condición de tener en cuenta la necesidad de otros. A través de la palabra de nuestro Dios, nosotros consideramos este hecho, es un mandamiento de parte de nuestro amado Maestro, de hecho, ¿no? Pablo también lo expresa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, cuando él menciona la situación en la que se encuentra como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él dice que considera la necesidad de muchos. Dice 1 Corintios 10:33, mis hermanas. Dice el apóstol Pablo en esa carta que escribe a los hermanos de Corinto: como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos una hermosa historia en esto que presenta la historia de Nehemías, profeta, porque se dice que él vivía ya lejos, vivía eh, en una condición muy favorable, siendo copero del rey. Podríamos decir que pues era una especie de consejero personal del rey el reino más poderoso de aquel tiempo, y podemos pensar que vivía con todo lo necesario, ¿no? Tenía las comodidades, tenía el trabajo perfecto, un trabajo no del todo perfecto por lo que implicaba, el riesgo que implicaba, pero podríamos pensar que en términos generales estaba eh, habido de todo lo necesario, ¿no? Realmente no tenía necesidad de ponerse en una situación, pero el sentimiento que Dios pone en él a través de este tema que estamos ahora exponiendo, sensibilidad y compasión, lo mueve, amadas hermanas, a tener una interacción con el rey de aquel lugar. Y entonces, si seguimos leyendo el capítulo 2 de Nehemías, el rey le pregunta, ¿no? Por eso decimos que había una relación muy importante entre Nehemías y el rey, porque él no era un trabajador más. Si leemos de Nehemías capítulo 2, que lo dejamos de tarea, nos vamos a dar cuenta que entonces el rey le dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Por qué estás así? Y Nehemías le cuenta la historia que narrábamos en el capítulo 1, le cuenta que su pueblo está mal, que él tiene pues muchos sentimientos encontrados, por eso que Israel vive. Y entonces el rey le dice: no te preocupes, ¿quieres hacer algo por ellos? Adelante, dime qué necesitas y cuándo te vas y cuándo regresas. Entonces Nehemías le señala un tiempo, y el rey, amados hermanos, que obviamente había sido tocado por nuestro Dios porque Nehemías oró por ello, le dispone a Nehemías todo lo necesario para que vaya a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de Nehemías al regresar a Jerusalén? El templo ya estaba reconstruido, ya había habitantes en Jerusalén. El propósito de Nehemías entonces es reconstruir los muros de Jerusalén, cercar la ciudad en su contorno y levantar las puertas que estaban destruidas. De alguna forma Nehemías juzgaba que al hacer esto podría darle un poco de estabilidad al pueblo de nuestro Dios y reorganizar algunos otros aspectos importantes que había dentro del pueblo, porque los muros, como decía el párrafo, no eran lo único dañado. En ese tiempo había gobernantes que no estaban comprometidos con el progreso de la ciudad, hermanas. Eran gobernantes egoístas, líderes humanos, ¿no? Muy humanos, líderes arrogantes que no tenían el propósito de hacer crecer a esa nación, sino que estaban viviendo de ella. Nehemías regresa y pone orden en todos esos aspectos, hermanos. Nehemías se compromete, va una vez, vuelve otra vez, y entonces reorganiza toda la cuestión que tiene que ver con
la organización del pueblo de nuestro Dios. Vayamos a los siguientes párrafos y vamos a tomar en cuenta la idea que Dios presenta a través de esto que estamos ahora leyendo y que es importante para todos nosotros. Hermana Carmen, por favor, quinto y sexto párrafo, adelante. Sí, hermano. Dice, ¿sí? ¿Yo? Sí, hermana Carmen, adelante. Bueno, a través de su oración, Nehemías demostró que la compasión es algo que debe vivirse en la realidad, no es solo un sentimiento de tristeza por el dolor ajeno, sino la disposición de ser parte de la solución. Cuando una mujer de fe siente dolor por lo que sucede en su entorno, ese dolor puede convertirse en un llamado de Dios para hacer algo en favor de los demás. Nehemías pidió fortaleza y gracia para hallar favor ante el rey. No sabía cómo ni cuándo, pero confió en que Dios abriría puertas en el momento preciso. De igual manera, cuando sentimos en nuestro corazón el deseo de ayudar o reconstruir algo que está dañado, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios y actuar con sabiduría, según Isaías 40:31. Claro, hermanas. Gracias, mi hermana Carmen. Pues en efecto, hermanas, entonces lo decíamos, Nehemías se envuelve de un sentimiento de compasión y de nostalgia por su pueblo, ora a Dios pidiendo dirección. Nehemías no sabía qué hacer, hermanas. Finalmente lo que Israel necesitaba para encontrar su estabilidad era complicado. No es algo que un solo hombre pudiera llevar a cabo, pero Nehemías, consciente de que Dios usa a las personas adecuadas para poder llevar a cabo el trabajo, él ora a Dios sabiendo que tenía una posición que era muy importante, ¿no? Y Dios le responde dándole la respuesta del rey que nosotros leemos en Nehemías capítulo 2. Pueden leer el capítulo 2 de Nehemías. Yo solamente voy a citar otra situación, otro personaje tan importante, hermanas, que la escritura menciona que era un ser compasivo, un ser sensible, un ser que había dejado el egoísmo que todos traemos cargando, porque eso es algo que nos define como seres humanos. Y entonces veía por los demás, dice Hechos capítulo 9, hermanas y hermanos, versículos 36. El personaje del que estamos ahora hablando era alguien llamado Tabita. Y Tabita, dice la escritura, mis amadas hermanas, dice la escritura así, versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Sucede que los apóstoles están de camino por aquel lugar, alguien los envía a traer, les piden que vayan a donde está Tabita. Dice el versículo 39 de esta lectura. Pedro entonces levantándose fue con ellos y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Sucede que Dorcas o Tabita, como lo menciona la escritura, fallece y entonces los hermanos se enteran de que los apóstoles están cerca, que Pedro está cerca con otros apóstoles y van por ellos, los traen y les muestran a Tabita descansando, ¿no? Y entonces dice la escritura que a Pedro lo rodean mujeres viudas llorando y mostrando túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas es un ejemplo maravilloso también, hermanas, de lo que es sensibilidad y compasión. Alguna vez lo hemos obrado, tal vez, lo hemos pensado, el ayudar a alguien con su necesidad, pero la situación en la que vivimos, las condiciones que nos rodean, el pensamiento que tenemos, ¿no? Este pensamiento de pensar que cada quien debe valerse con sus propios medios, a veces nos impide ser el medio por el cual Dios puede impactar en la vida de otras personas, como lo fue el caso de Nehemías, que regresó precisamente a Jerusalén
para reconstruir los muros de la ciudad. Decía el último párrafo que nuestra hermana leía, Nehemías pidió fortaleza y gracia para hallar gracia a favor ante el rey. No sabía cómo ni cuándo, pero confió en que Dios abriría puertas en el momento preciso. De igual manera, cuando sentimos en nuestro corazón el deseo de ayudar o reconstruir algo que está dañado, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios y actuar con sabiduría. Ahí está el pasaje de Isaías 40:31, que hace mención a aquellos que esperan en el Señor, dice Isaías. Veamos la cita, hermanas, muy importante. Dice Isaías 40, versículos 31, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Nehemías como un gran siervo nos da un ejemplo de lo que es actuar con sensibilidad y compasión. Comparto con ustedes unas citas más. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 18, dice, dice Juan en esta carta, hermanas, lo siguiente. Primera de Juan 3:8, dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente. Dice Pablo en carta a los Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, mis hermanos. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal y previniéndoos con honra los unos a los otros. Entonces Pablo llama a un amor que no sea fingido, que no sea humano, a un amor que no sea condicional, ¿no? En el sentido de, tú me caes bien, has hecho cosas por mí, ¿no? Yo te voy a ayudar. Pablo dice que todo esto sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, procuren cobrar lo que es agradable a los ojos de Dios, lo que es bueno, dice Pablo. Ámense unos a otros con caridad fraternal, previniéndose con honra. ¿Qué quiere decir prevenirnos? ¿A qué nos llama Pablo cuando dice previniéndonos con honra? Él quiere decir, hermanas, que tenemos que atender las necesidades de los hermanos, como Santiago lo presenta también, ¿no? Cuando dice que si algún hermano tiene necesidad y pidiere el apoyo para hacerlo, tenemos que darle lo necesario. Podemos decirles, ya he orado por ti, hermano, ve y que Dios te ayude, ¿no? Que te dé lo necesario. Si está en nuestras posibilidades, dice la Escritura, que siempre tenemos que hacerlo, pues, con soltura, ¿no? Atendiendo la necesidad de los santos. La última parte de este párrafo dice, la sensibilidad y la compasión de esos párrafos. La sensibilidad y la compasión son virtudes que distinguen a las hijas de Dios. No se trata de ser débiles, sino de tener un corazón dispuesto a sentir, comprender y servir. En un mundo donde la indiferencia crece, el ejemplo de Nehemías nos enseña que el primer paso para construir propósito es dejar que el amor de Dios despierte en nosotras un sentido profundo de responsabilidad espiritual para nosotras mismas, nuestra familia y, por supuesto, nuestro entorno. Entonces, es importante que nos sensibilicemos, hermanos, que aprendamos a tener la mente de Cristo, que dejemos a ese viejo hombre. Dice Efesios capítulo 4, vamos a terminar la exposición y damos paso a las participaciones de todas ustedes, mis hermanas y hermanos que quieran aportarnos algún comentario, alguna pregunta o duda que tengan también es válido. Pues referente al tema que ahora estamos analizando, sensibilidad y compasión. Dice Efesios 4, versículos 32, así, hermanas. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos y perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Pablo nos llama a esto, a ser benignos, misericordiosos y a tener la facultad de usar del perdón cuando esto fuese necesario. Esto nos sensibiliza, hermanas, ¿no? También el apóstol Pablo, aquí atrásito, hermanas, en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y versículo 2, dice lo siguiente. Gálatas 6, versículos 1 y versículo 2. Dice Pablo a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal,
con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Verdad? Entonces es muy importante cómo la palabra de Dios lo presenta delante de nosotros, mis hermanas y hermanos, porque tener sensibilidad y compasión en nuestro corazón, como lo hemos estudiado a través de este hermoso tema, en el ejemplo de Nehemías, pues nos debe llevar a este hecho, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que vencer, hermanas, indudablemente. Dejar de pensar humanamente como lo hemos hecho hasta ahora, creyendo que lo importante es lo nuestro, lo que nos ocupa a nosotros, y que los demás pueden arreglárselas como puedan, es algo negativo, ¿no? O admirarnos de los hermanos, de las pruebas que nuestros hermanos viven, de las situaciones que les ocurren, ¿verdad? Eh, Hablar de lo que les sucede a nuestros hermanos en el chisme, por ejemplo, ¿no? Que tanto nos gusta, siendo un país tan apegado a la parte de la tragedia telenovelesca que nos heredaron allá en las grandes televisoras, ¿no? Hermanos, pero eso no edifica a la iglesia. Pablo nos llama a sensibilizarnos y a dejar de hablar de eso que lastima a otros. No es bueno que tomemos el ejemplo de la vida de los demás para hablar de ellos sabiendo que son cosas que los lastiman, y no es bueno que nosotros los pongamos como mal ejemplo, sabiendo que nosotros también estamos en la condición de poder llegar a vivir situaciones parecidas, ¿no? Eso que leíamos al final en Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos pone en esa condición, porque Pablo habla a la iglesia y les dice: si encuentran a alguien en alguna situación, si sucede algún hecho que tenga necesidad de ser juzgado, háganlo, pero juzguen a él, a esta persona, con el espíritu de mansedumbre, y considérense a ustedes mismos para que no caigan quizás en la misma falta. Entonces, mis amadas hermanas y hermanos, vemos esta situación tan importante, tan especial, que nos llama a sensibilizarnos. ¿Qué tan sensibles somos y qué tan compasivos somos? Solo cada uno de nosotros lo sabe, hermanos, ¿no? Porque la verdad es que las condiciones en las que cada uno pudiera criarse o conocer o vivir, de pronto pueden condicionar muchas de estas cosas que ahora hablamos. Vemos una cita más, pero antes de ello vamos rápidamente a las participaciones de todos y cada uno de ustedes. Hermanas, adelante. Participaciones, preguntas, dudas, comentarios que quieran compartirnos, les escuchamos. Pasamos, hermano. Yo Por creo favor, mi que hermana. aprender de la escuela pasada, los dones que Dios nos ha dado, y utilizar la sensibilidad y la compasión con nuestros enemigos, con nuestros vecinos, hermano. Yo pienso que esto nos va a hacer más gente, más humana. Porque aquí tengo una vecina que está sufriendo mucho, y la sensibilidad de ayudarla, hermano. Entonces, Ya. practicar los dones que Dios nos ha dado en esa manera. Sí, claro, es necesario. Digo, no solamente hablamos del entorno que nos rodea en la iglesia, ¿no? No solamente hablamos del entorno que nos rodea en nuestra familia. Ver por los demás. Yo me ha tocado de pronto estar en hospitales, lo hemos practicado aquí en el estado, pero estar en los hospitales y ver cómo la gente sufre, cómo llora, y he visto lo que provoca eh, orar a Dios por la necesidad de las personas, de pronto ver a alguien, no sé, desconsolado, y acercarnos, hermanos, y ofrecerles, orar por ellos, por sus familiares, les da un sentido de paz, y es importante que nosotros aprendamos a ser sensibles, ¿no? Y compasivos, pero esa sensibilidad y compasión, así como comentamos el hecho de que no se sujeta solamente a la parte que tiene que ver con nuestra familia y la iglesia, también es necesario decir que es importante aplicarlo en la iglesia, ¿no, mis hermanos? De pronto es complicado cuando nos damos cuenta que
ante las necesidades que hay en la iglesia, decimos, hermano, vamos a levantar una despensa para fulano de tal, para hermano fulano de tal que no está trabajando y que tiene dificultades. Y los hermanos con cara de otra vez, ¿no? Y yo les he dicho a los hermanos, hermanos, cuando ninguno de nosotros tenga ya para ayudar, ese día paramos, ¿no? Lo dejamos de hacer. Si algún día ya no tenemos de dónde sacar, pues ¿qué hacemos? Pero Dios es grande, hermanas. Nunca deja que nuestra bolsa venga menos y Dios, hermanos, nos provee de lo necesario para poder ser sensibles y compasivos ante situaciones que estamos ahora considerando, ¿no? Entonces, es importante que lo consideremos. ¿Alguna otra participación? Dios bendiga a nuestra hermana Esther. Adelante, mis hermanas y hermanos. ¿Quién más quiere hacernos algún comentario, alguna aportación a este estudio? Mi hermana Paula, mi hermana Juanita, Sí. mi Pasa hermana vos, hermano. Martina. Adelante, Pasa vos, hermana Carmen. hermano. Mi hermana Paula, ¿algún comentario para la lección, hermana? Disculpe, hermano, lo que pasa es que como estamos aquí en California, no me había dado cuenta la hora que iba a ser pues esa transmisión, ¿verdad? Mil disculpas, pero no puedo, o sea, aportar nada porque todavía no he entrado muy bien, o sea, pues no he escuchado muy bien, hermano. No Mil se disculpas, preocupe, ahí será hermana la Paula. próxima, hermano. Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Qué bueno que nos acompaña. Pues ya Sí. nos ponemos ahí en cuenta con el horario. El horario de la escuela es 6 p.m. Hora de México, entonces ya nada más es cuestión de tabular ahí los horarios con California y ver qué hora es la equivalente allá a California. Aquí son las 7:16. ¿Qué hora tienen ustedes allá, hermana? Aquí son las 5:16. Ah, mire, entonces estamos dos Sí, horas adelantados. sí, dos Muy bien, horas, entonces. sí, No se pues preocupe, hermana, disculpen. está bien. Sí, Y me hermana, da ya nos mucho. ponemos de acuerdo con el horario. Sí, hermano, Sí, hermana, solo decía. quería expresarle mi gratitud, hermano, de que me siento Ujú. muy contenta y muy feliz porque pues nos han tomado en cuenta. También nos han mandado el link, ¿verdad? Pues pienso yo que esto va a ser muy beneficioso para las localidades, ¿verdad? De las hermanas que puedan entrar. Y pues de Claro, antemano le doy las gracias, hermano, y que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Gracias, mi hermano. para servir, hermana Paula. Aquí estamos, de hecho, si nos deja después un número de teléfono, Oh, nosotros le claro, claro que mandamos sí. el enlace del estudio cuando ya esté editado. Se lo compartimos Sí, con mucho gusto para que le comparta ya la localidad, mi hermana. Bien, vamos ok, a seguir con muchísimas gracias. participaciones. Dios bendiga a nuestra hermana Paula. Adelante, hermanos, nadie tiene comentarios, dudas. Hermano, Es, sí. hermana Bueno, Carmen, yo adelante. quiero comentar esto que dice el texto de Primera de Juan 3:18, ¿no? Dice que no Sí, amemos solamente de labios, sino pues hacernos sensibles y lo que dice y compasivos, ¿no? Con los demás, que no solamente nos duela el dolor de los demás, sino en lo que podamos apoyar. A veces no solamente es económico, es tiempo, es el estar ahí, que sepan que estamos ahí, que no los claro que sí, abandonamos. En eso sí, sí tenemos es que cierto. trabajar, hermano. Sí, sí, Apoyo hermano, su comentario, hermana. Sí, sí, hermano. es necesario. Saben que a veces hay muchas cosas que nos limitan, ¿no, hermanas? De pronto visitar a un hermano sugiere que te podamos llevarle algo, ¿no? Alguna Claro. despensa, algún Fruta, alguna algo fruta, ¿no? Pero, y de de pronto acuerdo a decimos, no nuestras tengo nada. posibilidades. Claro, no, sí, pero no siempre es posible, hermanas. Entonces yo Sí. siempre he dicho, hermanos, cuando no tengan nada que llevar, La el hecho de visita, estar cuenta mucho. Sí, claro, sí, eso es bien hermano, así importante, es, hermanas. ¿No? hermano. Estar con los hermanos allí cuando tienen alguna enfermedad, cuando Un tienen abrazo, a veces no hay alguna palabras ausencia. para Sí, es decirles lo cierto. que, A ver, pues y de hecho no se expresarles, ¿no? necesita hablar, hermanas. Un abrazo, Hay hermano. una frase célebre, no recuerdo ahorita el autor, dice que las personas que sufren no Palabras. necesitan palabras. Ellos necesitan el apoyo, a veces el estar ahí, dar un abrazo fuerte, animar, el espíritu de ellos es suficiente, ¿no? Pero sensibilizarnos, mis hermanos, parte de muchas cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, les comento rápidamente,
la insensibilidad que llegamos a tener cuando escuchamos que algún hermano pierde a un ser querido. Qué Exacto. complicado es, hermanos, que no tengamos de pronto No hay palabras, ese ¿no, hermano, hábito. para Sí, expresarles sí, sí, sí. el dolor que Para también estar, para sentimos. acompañar, cuando escuchamos que algún hermano o hermana pasa por alguna prueba difícil, que tiene alguna enfermedad grave, es complicado que de pronto sintamos tan insensibles y no comuniquemos con esa necesidad, ¿no? Dios nos llama a ello, no es algo que ya hayamos aprendido, de hecho creo que tenemos que agregarlo a nuestra lista de virtudes, pero es algo que Dios va a darnos con la práctica y entendiendo sobre todo, pienso yo que somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y debemos aprender a vernos así como miembros los unos de los otros. Adelante, mis hermanas, ¿alguien más que quiera comentarnos? Dios bendiga a nuestra hermana Carmelita. Hermano ¿Nadie Víctor, más? pasa vos. Hermano Víctor, pasa Pasa vos, mi vos. hermano David Arias. Mire, hermano, Ya lo yo me... escuchamos fuerte y claro. Adelante, hermano. Gracias. Es la primera vez que me conecto, hermano. Yo me conecté de aquí de Las Vegas. Correcto, hermano, bienvenido. Estoy con las hermanas de la Sociedad Femenil aquí en Las Vegas y Muy me bien. dio mucho gusto conectarme, hermano. Ya vi que el horario que empieza, entonces el próximo domingo, si Dios permite, voy a, voy a estar también. Ahora, discúlpeme que no pude leer porque estaba afuera y no traía yo mi librito. Estaba fuera de la casa, No se preocupe, hermano, sí, sí, nos sucede a pero todos. me dio gusto oírlo, hermano. Me dio gusto saber que mis hermanas también se conectan de diferentes partes. La próxima semana, si Dios permite, pues también estaré aquí. Que Dios me lo bendiga, hermano. Pasa vos. Igualmente, hermano David, Dios le bendiga. Nuestro hermano David Arias. Hermanas, entonces no hay más comentarios. Vamos a pasar a las actividades en la iglesia para concluir el estudio. Dicen los últimos párrafos así. ¿Alguien quiere hablar, hermanas? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien, hermanos. Gracias. Bueno, hermana Juanita, dice así la actividad en la iglesia, hermanas. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil organicen una mesa redonda donde cada participante comparta una situación en la que haya sentido compasión por alguien o por una necesidad en la congregación. Posteriormente elaboren un mural con papel reciclado o cartulina donde escriban frases que reflejan cómo una mujer sensible a las necesidades puede influir positivamente en su entorno. Concluyan reflexionando que la compasión no debe quedarse en las palabras, sino traducirse en acciones concretas que glorifiquen a Dios y fortalezcan la unidad de la iglesia. Este ejercicio va a ser muy bueno, hermanos. Influir positivamente es algo que nos cuesta trabajo a todos, ¿no? Hermanas, llegar a un culto fúnebre, llegar con un hermano que tiene una enfermedad grave. Hermanas, no sé si les ha pasado a ustedes que decimos, ¿y qué le voy a decir al hermano? Este ejercicio que vamos a hacer el próximo sábado de anotar frases que sean importantes para animar el espíritu de nuestros hermanos nos va a predisponer, ¿no? A pensar qué es lo que se supone que debería decirse en ese momento. Y tiene que ser algo positivo, algo que anime al hermano, algo que lo impulse, que lo mueva, ¿no? A seguir adelante. No sé, un ánimo, hermano, estamos contigo, estamos orando por ti, te llevamos en nuestras oraciones, tú puedes salir adelante, esfuérzate y sea valiente, como le dijo nuestro Dios a Josué, ¿no? Frases que pueden ser tanto bíblicas como anímicas y que serán importantes para que nosotros aprendamos a demostrar nuestra sensibilidad y nuestra compasión para con las personas que viven estas situaciones. Aprender a hacerlo, hermanas, nos lleva por un buen camino, nos muestra como personas, hombres y mujeres que hemos conocido el temor de Dios y que hemos aprendido pues el camino que Cristo nos ha mostrado con su ejemplo, ¿no? Aquel que nos amó sin habernos conocido, aquel que nos quiso amar siendo totalmente ajenos, nos dio el ejemplo de todo esto que estamos hablando. La actividad en casa finalmente dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué situaciones en tu entorno te han movido a orar? Alguna vez lo hemos hecho, hermanos. Todos hemos orado alguna vez, pero alguna vez han orado con tanta necesidad que han implorado a Dios que los escuche, ¿no? Como si nunca los hubiese escuchado. Quizás lo hemos hecho, hermano, porque hay Con situaciones, lágrimas, hermano. sí, sí, extremas, ¿no? Que nos llevan a decir, Señor,
yo no te pido cosas, pero hoy quiero pedir algo muy especial, ¿no? Entonces, eso que hace que nuestro corazón se derrame delante de Dios son situaciones importantes. ¿Has tenido alguna vez el deseo de actuar ante una necesidad, pero te detuviste? Hermanos, creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Será importante meditarlo en la reunión. ¿Qué enseñanza encuentras en la actitud de Nehemías al reconocer primero su propia condición? Ese sí es muy interesante, hermanas. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer y lo voy a empezar a hacer porque los obreros solemos orar a Dios y nos cuesta trabajo reconocer nuestra condición. Sí. Nunca van a ver a un obrero diciendo, Señor, porque somos pecadores, porque fallamos delante de ti, porque transgredimos tus mandamientos, porque no somos fieles. ¿No? O sea, raramente van a ver a un obrero confesando sus culpas, pero Dios nos llama a todo esto. Y es importante que cuando lo hacemos, el orar a Dios, lo hagamos reconociendo nuestra condición, por lo que vamos a ver ahora. Termino de leer el párrafo. Eh, lo acabamos. Dice, hermanas, por ejemplo, el Salmo 51, vamos a leer el Salmo 51, versículos 16 y 17. Ya terminamos, hermanas, solamente unos pasajes para trasladar esto que estamos ahora mencionando con respecto al espíritu que agrada a Dios. Dice el Salmo 51 en su versículo 16 y 17, mis hermanas. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces es algo bien hermoso, mis hermanos. Dice el Salmo 34, versículo 18, unas páginas aquí atrás. Salmo 34, 18 dice lo siguiente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu, dice la Escritura. Entonces, cuando venimos delante de Dios, lo último que tenemos que mencionar es lo que hemos hecho por Él, lo que hemos logrado. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que llevemos por delante lo poco, mucho que hemos podido lograr, si somos buenas personas o no lo somos. El punto es que si algo ofrece Dios como sacrificio, de acuerdo a lo que estamos ahora analizando, es que en el ejemplo de Nehemías y de Daniel que nosotros veíamos, derramemos nuestro corazón delante de ti. Que ya dejemos de hacernos los santos, ¿no? Y que aprendamos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque somos faltos, Padre, porque te hemos ofendido, porque pecamos y ofendemos delante de ti siempre, ¿no? Entonces, esa condición, amadas hermanas y hermanos, nos pone en una situación. Es el camino que abre nuestra entrada a ser escuchados de parte de Dios. Es aquello que nos da la libertad de ser escuchados de parte de nuestro Dios y que nos da una condición de sinceridad delante de Dios. Dejemos de parecer perfectos, dejemos de ser eh, metódicos, ¿no? Protocolarios en ese sentido, en el aspecto de cómo nos acercamos a Dios y confesemos nuestra necesidad de Dios. Seamos sensibles. Y quizás estamos hablando de un hecho en el que sensibilizamos aún nuestro mismo espíritu, no dejamos de ser tan fríos, tan calculadores y nos mostramos delante de Dios como somos. Hermanas, hasta aquí el estudio de lección. Espero que haya sido, esperando que sea de bendición para cada una de ustedes que nos acompañen el día de hoy, pues les enviamos la invitación a nuestros hermanos de USA que se conectan con nosotros, hermanos en la fe, pues el horario que nosotros manejamos en en el estudio del Estado de México es 6 p.m., hermanas, es cuestión de que lo vayan por ahí acomodando a su tiempo. Mi hermana de California decía que estamos aproximadamente 2 horas adelantados, ¿no? Entonces, el de ustedes sería unas horas antes, ¿no? Mi hermano de Las Vegas, pues también podrá checar ahí su horario. Y con mucho gusto, hermanos, Dios mediante, nos vamos a ver la próxima semana. Las invito y los invito a todos a hacer una oración, mis hermanos, para dar gracias al Señor por este tiempo de meditación en su palabra y por este primer estudio de lección que gracias a Él estamos llevando a cabo. Todos los que podamos hacerlo con reverencia, vamos a orar. Soberano y eterno Dios de Israel, Dios creador que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre, Padre eterno.
y hasta el lugar excelso de tu morada queremos elevar esta súplica con humildad, reconociendo, eterno Señor, nuestra necesidad de ti, porque somos hombres y mujeres imperfectos, porque tenemos necesidad, Señor, de ser conformados de acuerdo a tu voluntad, siguiendo el ejemplo de tu Hijo amado, que dio su vida, Señor, para redimirnos y que nos mostró el camino, Señor, para lograr sensibilizarnos, para lograr tener esta misericordia y esta piedad por los que sufren. Señor, confesamos delante de ti que nuestro camino aún es muy largo, que tenemos una arrogancia, un egoísmo en cada uno de nosotros que gobernar, y que hoy por hoy, Padre eterno, nos ponemos en tus manos rogándote que tú obres en nuestro corazón el cambio transformador, eterno Dios, que nos permita ser personas diferentes. Bendice grandemente a nuestras hermanas y hermanos que se han conectado a este tiempo de estudio para tomar de tu palabra, eterno Señor, la enseñanza, que podamos ser edificados en tu nombre, Padre bondadoso, que seamos más sensibles, más compasivos, eterno Señor, y que el estudio que ahora vamos a llevar a cabo pueda motivarnos, Señor, a buscarlo y a lograrlo. Bendice a nuestras hermanas y hermanos que se conectan a este servicio y bendice a todos aquellos que podrán edificarse a través, eterno Señor, pues del estudio del mismo. Que todo sea para tu honra y gloria, Padre eterno, como hemos llamado a hacerlo, y que tú tengas misericordia de estos hijos tuyos que te alabamos y que procuramos, eterno Dios, ser guiados de acuerdo a tu voluntad. Recibe nuestra adoración y reconocimiento, porque con humildad venimos a presentarlo delante de ti, Señor eterno, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis hermanas, Dios les bendiga, mi hermana Joaquina, mis hermanos que se han conectado, que Dios les conceda una excelente semana de trabajo, que Dios les bendiga en su entrar y en su salir, mis hermanos, y Dios mediante nos vemos el próximo domingo, 6 p.m. Hora Ciudad de México. Por aquí estamos, hermanas, nos daría mucho gusto que nos acompañaran. A mis hermanos que nos conectan, se conectan con nosotros, si pueden mandarme sus números de teléfono, hermanos, les comparto el mío, es 55 78 55 94 51, pues la alada es 01 para mis hermanos que escriben desde fuera, para mandarles la grabación que subimos a mitad de semana, mis hermanos, para quienes no tuvieron tiempo de estar desde el comienzo. Con mucho gusto vamos a compartirles este estudio. Dios les bendiga a todas ustedes, mis hermanas. Excelente inicio de semana. Gracias por estar. Gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga. Paz a vos. Igualmente. Saludos. Muchas gracias, hermano, por habernos dado la oportunidad de empezar con la escuela. Y muy bonito. Me encantó. Y pues, como los horarios son pues un poco diferentes, yo también entré, creo que ya habían empezado la escuela. Entré primero cuando estaba diciéndole al hermano David que leyera. Entré y pues no miré ni la lectura, ni el verso, ni el primer párrafo. No se preocupe, hermana. Le repito mi número, anótelo, ya tiene dónde anotar. Mándeme un WhatsApp allá, mi número de teléfono, hermana, y yo los agrego al grupo. Déjeme anotarlo. ¿Su nombre de usted cuál es, hermano? Víctor Galicia, para servirle, hermana. Obrero Ayuda en el Estado de México, Coordinación Zona Poniente. Ah, bueno, Víctor Galicia. Sí, hermana. Entonces agrega el 01, que me imagino que se agrega ahí en la alada. El número es 55 01 55 78, ajá. 55, una vez más, 94 51. Ya mi hermana Paula por ahí nos envió también su número de teléfono. Vamos a tratar de agregarlas ahí al grupo y compartirles el estudio completo, hermanas. A mitad de semana, primeramente Dios, ya está el estudio grabado para que lo compartan también con nuestras hermanas allá en la localidad donde ustedes se reúnen. Bueno, sería todo por el momento. ¿Me podría repetir, hermano, su número? Creo que no alcancé a anotarlo. A ver. No, adelante, hermana. A ver, va de nuevo. 55
78 55 94 51, mi hermana. Ah, bueno, Me 51. manda un mensajito ahí al WhatsApp y ya me dice que es la hermana Joaquina y la agrego. Muy bien. Sí, hermano, Que tengan muchísimas excelente inicio de gracias. semana, hermanos, pueden desbloquear sus micrófonos para despedirse. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias a hermano. usted. Gracias, Muchas hermana. gracias. Dios lo bendiga. Bienvenida. Pasa voz a todas. Pasa vosotras. Hermana, Pasa vos, hermano. abrazo. Pasa vos, hermano Víctor, que Dios lo bendiga y bonito inicio de semana. Igualmente, hermana Juanita, por aquí nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Dios les bendiga. Si no será un mundo lleno de amor, ama a tu hermano y verás que todo sale mejor. Ama a tu hermano y verás que todo sale mejor. Ama a tu hermano y verás